de los Estados Unidos. No tengo ninguna duda que si vienen de los mejores 18 meses de las últimas décadas y que Argentina, este camino, como bien se dijo en el Argentina Week por los propios gobernadores de la oposición, no va a cambiar. Avanza la privatización del sistema de electricidad. 3 grupos argentinos se presentaron a través de la plataforma Contratar para adquirir la mayor red de transmisión. La venta de Transener superará los 206.000 millones de dólares. Baja el precio internacional del petróleo. Los valores del Brent se ubican por debajo de los $100 por barril. En tanto, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 85%, cielo nublado. Continúa bajo alerta naranja por tormentas intensas las provincias de Chaco, norte de Santa Fe y este de Santiago del Estero. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar. En Chubut nos escuchás en Alto Río Sénger, FM 93.5 y en Río Mayo, FM 88.1. En la provincia de Chaco nos escuchás en Resistencia, FM 96.7. Soy nacional. Todos invitados a la mesa donde nada es perfecto. En Nacional, Corol en el aire. Y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción. Esta canción se llama Llenos de Magia, tal vez, no sé si vamos a hablar exactamente de magia, pero sí de un tema apasionante que venimos hablando. Hemos hablado en otras oportunidades, pero hoy especialmente lo veníamos anunciando, y que tiene que ver con un libro que tiene nuestro invitado en sus manos, nuestro invitado Sebastiano De Filippi. Sebastiano, bienvenido, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Sebastiano, lo primero que hay que decir es que sos director de orquesta. No sé si es lo primero, no, yo me considero ante todo persona, no, ciudadano. Eso sí, pero digo, sí, lo que sos un ser, sí, estás en una carrera que es muy interesante. Acá vos sabés que esta radio tiene la clásica, cada estudio tiene su piano, no es que te vamos a pedir nada, vos no lo vas a hacer, pero es muy interesante porque alguna vez lo hemos hablado, hay muchos directores de orquesta que tienen pasiones, por ejemplo, la de escribir libros sobre otros temas que no son necesariamente la música, aunque tengan alguna... Sí, no sé si muchos, pero hay algunos. Sí. Supongo yo... que tiene que ver con el hábito del estudio y de la lectura. Como estamos encadenados todo el tiempo a papel impreso, sí. A veces los intereses se disparan para otros lados también. ¿Y estás por dirigir a presentarte en algún lado? Mira, aprovechamos para el contar. viernes que acaba de pasar, sí. Inauguramos la temporada de los coros nacionales con el Coro Polifónico Nacional de Ciegos y la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, de la que soy titular. Él es el director de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Esto fue el viernes en el Auditorio Nacional, hicimos el Dixit Dominus de Händel. ¿Quién toca ahí en la orquesta? ¿Los diputados, los senadores tocan también? ¿No? ¿O van a verlos? No, ninguna de las dos cosas. Deje hacer uno para invitarlos. Casi que diría también que no a eso. Pero tratemos de mantenernos en temas políticamente un poco más tranquilos y más correctos. Mejor no, pero qué loco que haya una orquesta, ¿no? Y que, en realidad es menos loco de lo que parece. No, porque en muchos países lo tienen, en sus parlamentos. Lo que quiero decir es que usualmente en los estados nacionales que tienen una política cultural determinada, los organismos artísticos suelen depender del Poder Ejecutivo. Como de hecho es aquí, que tenemos varias orquestas, varios coros y ensambles de danza de nación. Pero ocasionalmente también del Poder Legislativo. Ajá. Hay ejemplos en Estados Unidos, hay ejemplos en Paraguay y nosotros somos el ejemplo argentino. Mira vos. Pero lo que te trae por aquí o lo que nos motivó a invitarte tiene que ver con otro fenómeno también del cual sos uno de los que lo ha
tomado de lo que ha investigado durante muchos años, lo viviste en carne propia, lo recorriste, le diste vuelta, fuiste a la fuente, fuiste a los documentos. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de Uritorco, livianamente, o de todo el entorno, digo Uritorco por nombrar un epicentro, piensa en la imagen de José de Ser, unas lucecitas, que no, vi que Patricia Sosa dijo esto, que lo otro, que a la gente, decía ella, va llegando y alguna energía, algo sentís. Pero vos te metiste de lleno en esa historia. Igualmente eso que decías que la gente piensa, y no piensa mal, porque Sí, ese es el es lo que estrato, pasa. digamos, que Sí. llega a través de los medios de comunicación y Sí. está bien que así sea. Sí. Pero bueno, atrás de eso hay una historia larga, apasionante y muy, muy complicada. Vas a tener que hacerla no tan larga, pero sí apasionante. Ya la partitura pasó, pero hay algo ahí que hay cosas muy por detrás, ¿no? Por empezar, vos estuviste y laburaste juntando testimonio, documentos, hasta que pudiste hacer ese libro que se llama La ciudad de las llamas. Sí, para resumirlo brutalmente, yo conocía la zona ya desde pequeño, Sí. de preadolescente, porque mi abuela vivía cerca de la zona, entonces yo pasaba algunos veranos con ella esencialmente. Sí. Entonces ya antes de ser mayor de edad, por así decirlo, me metí un poco en el tema y lo seguí de cerca, lo seguí investigando, y luego de más de 25 años tenía centenares de fotos, recortes y apuntes, sobre todo, entrevistas grabadas, y en 2017-2018 me decidí a publicarlo como libro. Y resulta que fue la primera vez, y creo hasta ahora la única, en que se contó toda esta historia desde el principio hasta el final, sin ninguna mistificación o, digamos, sin ninguna voluntad de torcer la historia ni a la izquierda ni a la derecha. Exactamente, hay como, siempre en este tipo de historias aparecen sesgos. No puede ser de otra forma, porque estamos hablando esencialmente de un fenómeno creer- religioso o exactamente. parareligioso. Exactamente. Entonces uno generalmente cuando se sienta con una persona religiosa no le va a estar discutiendo ni su doctrina, ni su moral, ni la historicidad del fundador de su culto. Hablando de religiosidad, un nombre que quienes nos interesa el tema por ahí no es familiar, pero mucha gente que lo sabe por ahí, es Ángel Cristo Acoglanis. Sí, no tenía nombre el señor. Ángel Cristo Acoglanis. Ahora sí, la partitura hay que abreviarla porque, ¿cómo le explico Muy a brevemente. quien nos está escuchando en este Muy mapa brevemente, la digamos. historia de Acoglanis y cómo se relaciona Claro que con sí. el Uritorco? Todo esto que nos llega tan mediado por los medios de prensa, que es esta cuestión de la espiritualidad y los ovnis en el Uritorco, empieza de la mano de un rosarino, que es este Ángel Cristo Acoglanis, nacido en 1925, hijo de inmigrantes griegos, que tiene todo un derrotero de vida muy, muy Armata Brancaleone. No dejes de hacer algunos hitos. Sí, digamos, era esencialmente un obrero, un operario no calificado, trabajó como camionero, manejó un colectivo, ayudaba en el tendido de redes eléctricas, era un jornalero, como se suele decir, ¿no? Una persona sencilla, humilde, que tenía una familia para mantenerlo, lo hacía con dificultad. Bueno, un día esta persona desapareció de la casa sin dejar rastro. Desapareció literalmente de la casa sin dejar rastro. Sí, mujer e hijos. Sí, exactamente. Dejó, de hecho, una mujer y dos hijos pequeños que poco menos que murieron de hambre. O sea, lograron sobrevivir, pero realmente estuvieron al borde de no lograr hacerlo. Uno fue periodista en Rosario, efectivamente. Ese es el Acoglanis que les va a sonar a los santafesinos, un periodista radial. Sí. Y el otro no, se dedicaba más que nada al campo, a cultivar, a la jardinería. El hecho es que esta persona no reapareció con su familia más que en el 89, pocos meses antes de su muerte, que por otra parte fue violenta. Y en el medio se inventó otra vida, o otras vidas. Se fue mudando de provincia en provincia, fue constituyendo familias sin contarles que tenía una previa. La fue abandonando sin... Repetía. Exactamente, Sí. repetía el parámetro. Exactamente. Repetía el parámetro de, entre comillas, matarse a sí mismo, matar su historia, empezar otra sin contar la Pero anterior iba e ir dejando, ya no acumulando. era aquel jornalero. Porque en algún No, momento- porque justamente en el medio empezó a cultivar ciertos intereses esotéricos y ciertos intereses que tenían que ver con, no me animo a decir la medicina, digamos, con las terapias o con la curación. Y para hacer un fast forward terrible hacia el futuro, en la década del 80 ya se presenta como doctor en medicina.
¿Pero era doctor? No, por supuesto que no había terminado la secundaria. No, punto. No decía que se había formado en la India y no había salido del país. Después volando muy por arriba con todas estas vidas que fue construyendo, la última que conocemos, la más pública, la que todavía sigue circulando, de hecho, para los que no conocen la historia, es que él era un griego, no argentino. Un griego rosarino. Un griego formado en la Universidad de Atenas como médico, que además se había perfeccionado en el Tíbet en técnicas de sanación, digamos, ancestrales, y que había emigrado a la Argentina, no mucho antes de la década del 80, y ahí tenía un consultorio en Buenos Aires, en pleno centro, que se llamaba Consultorios Alternativos, donde atendía con mucho éxito a una abundante clientela. Bueno, y muy VIP, porque tuvo muy VIP, con las anchorenas. Exactamente, ayudaron. con empresarios, con militares, con políticos, con Atendió gente del jet set, exactamente. La lista es enorme, y no solamente de la Argentina, Terminó siendo una especie de médico, siempre médico entre comillas, porque repito, nunca fue médico. Nunca terminó la secundaria, pero terminó siendo una especie de médico de cabecera de Alfredo Stroessner. Claro, de Paraguay. No. Sí, y familia. De hecho, Alfredo Stroessner en su momento levantó el tubo y le hizo dar un título de médico de la Universidad de Asunción. Así, como se los digo. Sí. Está todo documentado en ese libro. O sea, de lo peor este hombre, porque abandonaba familia, volvía a construir, volvía a abandonar. Ahora sí juzgar, ¿no? Te voy a decir una cosa. Hay un momento que a mí me llama la atención, que aparece alguien acá, que era como un médico tibetano o algo así, que forma una serie de médicos y a un no médico que es él y les enseña unos quiropraxias. En estos consultorios alternativos él trabajaba con otras personas que sí eran médicos. Que habían conocido a esta persona que sí era tibetana y que les había enseñado una técnica de quiropraxia que por otra parte hoy en día es conocida y se sigue practicando. Hay gente con nombre y apellido que lo hace. ¿Y título? Y título, por supuesto. Y entonces asistido por médicos y asistido por enfermeras y por una secretaria, todo muy bien montado, y él se presentaba como médico. Cada vez que caía una inspección, muy cada tanto, del Ministerio de Salud, él o se iba o decía que era un enfermero y dejaba que sus compañeros pusieran la cara. Pero el capo era él, el que mandaba era él. Él era el número uno. Además, lo sugestivo del caso es que realmente solucionaba cosas. Eso es lo que iba a decir. Eso es lo más sugestivo de todo. Realmente había colas solucionaba cosas. Y mucha. Cobraba en dólares. Estamos hablando de la década del 80 y cobraba directamente en efectivo y en dólares. Era un hombre que para ese entonces se había vuelto rico prácticamente. Claro, porque cuando él va a Córdoba compra... Él tenía muchas propiedades, tenía los consultorios, tenía un departamento en Capital, tenía un departamento en Córdoba Capital, tenía una casa cerca de Córdoba, se compró otra casa al lado de Capilla del Monte. Voy a spoilear algo para enganchar. El consultorio de la Avenida Callao en pleno Recoleta, donde ocurrirá dentro de un rato un hecho tremendo. ¿Era de él o era de alquilado? ¿Se sabe? A ver, era de él. Lo que pasa es que ahí tenía un socio comercial, que es el que había adelantado el dinero para comprar una propiedad. Y era un señor que se llamaba Rubén Elías Antonio. ¿Rubén Elías? Antonio. ¿Tenía un hermano? Sí, tenía un hermano que era el famoso Antonio, que era el financista de Perón. ¿Jorge Antonio? Jorge Antonio. Volvemos sobre eso después. Sí, tenemos que volver sobre eso porque Jacob Blanis era una persona profundamente política. Sí. Él decía de sí mismo que tenía odio contra los comunistas porque habían echado a su familia de Grecia. Esa era la parte de ciencia ficción. La armaba toda. Todo, sí, él tenía siempre una explicación para todo. La realidad más concreta es que desde su juventud era más bien un militante peronista. Sí, con un odio acendrado hacia la izquierda, eso desde ya. Te hago una pregunta, porque alrededor de todos estos fenómenos, generalmente pienso en otros casos también, pero de ovnis, de Thule, de Santos Griales y lo que fuera, hay algo medio filonazi, ¿no? Hay algo, por empezar, muy político. Yo creo que la gente se sorprendería si supiera el altísimo porcentaje de políticos, incluyendo políticos argentinos, que tienen algún tipo de cultivo del esoterismo, del misticismo. Creo que se sorprenderían. En algunos casos se conocen, pero se sorprenderían. Y sí, indudablemente tiene un tufillo filonazi que además se acrecentó con algunas vinculaciones de Jacob Blanis, como Jacques de Mailleux, famoso SS francés que terminó siendo asesor de Perón, con el cual tuvo trato, o el profesor cordobés Guillermo Terrera, que hablaba, decía prácticamente que los vikingos eran poco menos, que los comechingones, los indígenas cordobeses eran poco menos que vikingos, y que su cacique ancestral había sido el dios Wotan. Cosas que hoy nos hacen reír, pero digamos, en la década del 30, 40, 50, circulaba mucho este tipo de literatura. ¿Y cómo llegaste
a Coglanis con su consultorio, este falso médico, porque no es rímolo, digamos. Este tipo que no tuvo problema de mala praxis, salvo en algún momento, pero en la prehistoria, digamos. Los tuvo porque él, pese a que empezó esencialmente como un quiropráctico, en una época se decía huesero. Y aparentemente tenía un talento y una capacidad objetiva como huesero. Yo tengo una amiga a la que le salvó la vida. O sea, tengo un caso absolutamente cercano, más allá de todos los que recopilé en mi investigación. Que es más que nada osteópata. Exactamente, sí, lo que se decía huesero. Lo que pasa es que él, con el pasar del tiempo y también con fundirse sus intereses esotéricos con sus intereses en la medicina, de ahí empezó a salir una especie de demiurgo o de mesías que decía, vení que te curo el cáncer. Y ya ahí la cosa era más complicada. Ahí la cosa es más complicada. En cualquier caso, fueron convergiendo estos dos intereses, los intereses esotéricos, ciertas lecturas, sobre todo teosóficas, ¿no? Elena Blavatsky, recordemos que Elena Blavatsky hasta mediados por lo menos del siglo XX se leía mucho. También, pero hay algo también en la rutina de él que ya empieza a pasar un poco de tiempo en Buenos Aires, un poco de tiempo en Córdoba. Sí, él, digamos, por empezar la primera mitad de su vida tuvo toda esta cuestión peripatética, mudándose, creando y abandonando familias. Y luego hizo un bípode, ya que no trípode, y pasaba ciertos días en Buenos Aires, haciendo mucho dinero en los consultorios alternativos de la calle Callao, y generalmente 3-4 días del fin de semana en Córdoba, o en Córdoba capital, o en su casa de las afueras, en Villa Allende, o directamente luego cuando compró una propiedad cerca de Capilla del Monte. En cada lugar con su familia, sus mujeres, sus historias. Bueno, él hasta el fin de su vida, indudablemente sí, llevó adelante. Es la palabra, digamos. ¿Para qué juzgarlo? Sí, la definición es polígamo. Era polígamo. Cosa que en otros contextos temporales y geográficos sería totalmente normal, digamos. A nosotros nos llama la atención porque es otro contexto. La cuestión es que todo esto hizo eclosión a partir del año 83, recordemos que él muere en el 89, o sea que su vida pública fue muy breve, muy breve. Su exploit fue muy breve, un poquito como el Cristo del cual sacó el nombre, ¿no? Del que se conocen solamente los últimos 3 años de vida, en definitiva. Entonces, en el 83, él se presentó directamente como alguien que había incorporado una entidad de otro plano, de otra dimensión, llamada Saruma, que a otras personas les presentaba más simplísticamente como un extraterrestre, digamos, ¿no? Pero él solía matizarlo esto, digamos, no era simplemente que un alien se le había metido en el cuerpo. La gente lo seguía. Y lo que hizo fue empezar a armar grupos, al principio muy pequeños, de amigos íntimos, de parientes, inclusive integrantes de su familia. Y una vez que conoció al dueño de un paraje del Uritorco, que se llama Los Terrones, paraje turístico accesible hasta el día de hoy, se hizo amigo de la persona, como a menudo lo sucedía, esa amistad derivaba de haberle curado a alguien en la familia. Entonces eso generaba directamente un vínculo, ¿no? Claro. Lo que en términos técnicos se llama transfer. Como yo te he demostrado una capacidad o una bondad en una determinada área importante, entonces vos automáticamente asumís que yo soy un benefactor o que los demás aspectos de mi personalidad van por ese lado. Entonces obtuvo el permiso de acceder a este lugar gratuitamente, libremente, inclusive de noche. Empezó a llevar gente, al principio muy poquita, después cada vez más, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 80 personas llegaron a subir al mirador de Los Terrones. Que ahí ves el Uritorco. Y en realidad Los Terrones es una parte del Uritorco, es una estribación noroccidental del Uritorco que tiene una hermosa vista hacia el oeste. Genial. Se ve todo el valle hacia el oeste. ¿Y qué se ve? Entonces, él le mostraba a la lejanía, inicialmente, él ante todo hacía toda una ceremonia, ¿no? Se ponía un poncho, empezaba a mantralizar, decía que incorporaba a Saruma, empezaba a cantar, a veces en castellano, a veces en una jerigonza que él decía que era una lengua cósmica. Entonces, Irdín. El Irdín, exactamente. Entonces les mostraba, era una ceremonia en varias etapas. En la primera etapa les mostraba unas pequeñas luces que se movían a la lejanía. Vos veías, estando ahí, unas pequeñas luces que se movían a la lejanía. Les indicaba que esos eran seres de otro plano, de otra dimensión. De nuevo, simplificando, a veces decía que eran directamente naves extraterrestres. Y en la última etapa de la ceremonia, que era un poquito más abajo del camino que sube a Los Terrones, no siempre, pero en ocasiones, le mostraba una gran estructura iluminada a la distancia que resultaba totalmente inexplicable y les indicaba que eso era la manifestación de la ciudad etérica subterránea de Erx, que de nuevo, según el interlocutor, era presentada como un centro metafísico al estilo de Shambhala para los tibetanos o de Agarthy y para otros directamente una base extraterrestre con sus luces. Y la gente
empezó la mayor parte de la gente tenía, por supuesto, un gran entusiasmo con lo que veía. Sí, claro, se veía, fue fotografiado inclusive. Sí. Bueno, eso es lo que parece que leer el último capítulo del libro. Pero digamos, no contemos todo. Es interesante. Sí, claro que se veían cosas. Por eso la gente, atrapada además por el carisma de Acoglanis, que era una persona muy carismática. Perdóname que lo diga. Y sí, de todo el debate, porque además no era un galán de novela, y tenía todas las chicas. Exactamente, era una persona muy magnética. Era una persona que yo creo que casi nadie, pese a que esto es muy relativo, ¿no? Pero que casi nadie diría que era un bello hombre. Tenía inclusive en su fonación, ¿no? Tenía rotacismo, la nariz tapada perpetuamente, o sea, era un poquito caricatural en un punto, ¿no? Pero tenía más actividad horizontal que la mayor parte de la humanidad. ¿No? Y a veces en diagonal también. Sí, hay que sacarse el sombrero. Y es tremendo, pero lo que digo también, este tipo de gente que lo hacía no era, había de todo tipo, pero esto de tener referentes, líderes de opinión, gente de otros países, parte de ese terreno terminan comprando las hermanitas, ¿no? Las Anchorena, después en un momento. Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí. La clientela de Acoglanis era extremadamente variada. Pero tenía de mucho gente bien. sencillísima, que conocía de la calle, el kiosquero de la ¿Qué esquina, personaje? hasta una oportunidad en que se extrajo a Stroessner en persona acá para mostrarle a los hermanos del Cosmos. O sea, el auto de Stroessner llegó. Así es, con sus guardaespaldas, con su mujer y con sus hijos. ¿Algún presidente que ya no está entre nosotros habrá ido? Sí, probablemente. Mucha gente. De hecho, post 1989, cuando Acoglanis muere, que ya llegaremos a eso en breve, esta actividad sigue existiendo hasta el día de hoy, con otra gente. ¿Quién no habla? Hay muchos, digamos, algunos que están, que tienen alguna radio, hay todo el mundo. Por eso cada tanto aparecen. Algunas de las personas que hacen esto, pues yo me refiero específicamente a las ceremonias. Sí, las ceremonias de ir con los mantras. Exactamente. Algunas de las personas que lo hacen tienen una ligazón comprobable con Acoglanis. Exacto. Hasta hace poco el hijo que se murió hace un año, el otro hijo, o la última viuda oficial, por llamarlo de alguna forma. Y otros que jamás lo conocieron ni saben nada de él, ni les interesa, pero que han encontrado en esto una forma muy adecuada, pero muy adecuada de facturación. Sí, claro. Porque Acoglanis no cobraba por esto. Claro. Él cobraba para la parte, digamos, de la curación, pero para esto no cobraba. Mientras que la gente que lo hace hoy día, por lo menos el 95% de ellos, vive de eso. Su esplendor que fue en los 70. No, su esplendor fue a partir del 83. Al 89. Esto fue del 83 al 89. Que en el medio le cae un José de Ser. En el medio cae José de Ser, cae Fabio Serpa, cae Trigueiriño, brasileño, cae Guillermo Terrera, el cordobés que les mencioné. Cae muchísima gente. Alguna muy importante que hasta el día de hoy no quiere hablar porque de golpe hay un par de académicos o la psicóloga más importante de su generación. Sí. Y mucha gente más. Le curó al hijo. Que le curó al hijo. Le curó al hijo. Exactamente. Le curó al hijo y estuvo muy vinculado, digámoslo, tangencialmente al doctor Escardó. Sí, claro que sí. Y yo no diría tangencialmente. No digo, Escardó hablaba, en la década del 80 hablaba públicamente de que Acoglanis era un gran... No, digo por el otro caso que estábamos hablando recién. Sí, no, claro, pues también, porque estuvo casado. Una pregunta. Claro. ¿Cuándo se supo que no era médico? ¿Después de su muerte? Públicamente, quién fue Acoglanis, qué hizo, qué era y qué no era, se supo en 2018. Claro. Es muy doloroso decirlo, pero por mi libro. Es verdad. Pero es literalmente así, ¿eh? No hay previamente. O sea, hay descendientes no lo han estudiado, de Acoglanis no lo han estudiado, que directa o indirectamente me han agradecido conocer la historia de su padre, abuelo, tío, porque ellos mismos y sus madres o creían que la otra estaban viviendo bajo... A ver, cuando se muere Acoglanis, y ahora si quieren vamos a eso. No. O cuando vos digas, cuando se muere Acoglanis, hay un velorio. Y en el velorio, como en una película, una comedia italiana de Monicelli, aparecen 3 personas que se presentan como, o 2 o 3 personas que se presentan como la viuda. Claro, en los velorios pasa eso, ya me he visto es un mucho. poco esperando una mezcla de Monicelli y esperando la carroza. Entonces, ¿y parece usted quién es? mina. Yo soy la viuda. No, yo soy la viuda. ¿Y ustedes quiénes son? Los hijos, pero nosotros somos los hijos. Tremendo. Entonces ahí se empezó... algo hay. Bueno, yo cuando empecé... No cuando Fortuna empecé, le quedó. No.
Y le quedó. Es una historia larga y compleja. No, pero lo que sí me interesa es las luces. Volvamos a las luces. Sí. A lo que ve la gente, aún hoy, o lo que testimonian en los 80. Lo que, hoy menos. Hoy ¿Sabes menos. por qué? Hoy menos. Desde el 83, 87, Cambiaron. 89, pasó poco tiempo, pero cambiaron tantas cosas. Sí, cambiaron. Tantas cosas. Hoy uno lleva un celular. Exactamente. No hay Con que el celular revelar. uno saca fotos, Video. agranda la imagen, Video. hace video, graba el sonido, GPS, triangula las estrellas, GPS. tiene el GPS. Ves lo que hay allá. Sabe ves lo que sabe hay dónde allá. pasa la ruta con los camiones, sabe cuál es la que se ve a la distancia. Algo Es muy distinta la experiencia. Algo dejaste ver ahí. Es muy distinta la experiencia. Es muy distinto. Y hay un elemento que también hay que tener en cuenta, La que tecnología. la clientela, digamos, o los seguidores de Acoglanis, fueran del extracto social que fueran, y fueran de la formación que fueran, porque como digo, era muy Hay de variado, todo. tenían algo en común, eran todos citadinos. Y parecerá una tontera, pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos estado en la altura de un monte a las 12 de la noche? Mirando el horizonte, mirando el valle. Muy pocos. La realidad es que muy pocos. Entonces, claro, se ven un montón de cosas que uno no vio antes, porque Claro, literalmente aunque no vaya, estuvo claro, nunca cualquier noche que en vaya un vas lugar a ver así. un cielo. Por empezar, el cielo no tiene nada que ver en un lugar además serrano como Córdoba. Un cielo a las 12 de la noche con una buena luna es una cosa increíble. Se ven los satélites. Exactamente. Se ve la basura espacial, se ven los aviones, se ve surgir a Venus. O sea, es una cosa extraordinaria. Y en el horizonte se ven un montón de cosas. Se ven autos, se ven camiones, se ven motos, se ven caseríos, Pero, se ven casas ¿qué le pasa a la aisladas, se ven gente? ciudades. Porque la gente dice veo, pero también Claro, siento. ¿y cómo no vas a sentir si estás en el medio de una ¿No es montaña, cierto? muriéndote de frío, a las 12 de la noche, con un tipo con un carisma impresionante que te mantraliza por 2 horas de corrido? Y claro que te entusiasma. Hay una cuestión. A mí me hubiera encantado ir. Vos fuiste ya sin él. Ya sin él, yo no llegué a conocerlo. Yo soy un tipo todavía relativamente joven. En el 89 yo era un adolescente y él en el 89 se murió. Pero sí conocía a todos los demás. Conocía a los hijos, conocía a las viudas, conocía a los amigos, a los discípulos, Bueno, a todos. lo que él dice no es un dato menor, porque vos vas a encontrar un montón de historias del Uritor, muchas que ni siquiera lo nombran a Acoglanis, Claro. que es de alguna manera... y se quedan con José Ser y con... no, fue Patricia Sosa Violuz. Acoglanis imponía silencio sobre su identidad a exactamente. todos los que llegaban. Inclusive en el 89, cuando ya llevaba 50, 60, 70 personas, decía, tienen prohibido decir que hicieron esto y menos que lo hicieron conmigo. De hecho, cuando Triguerio publica los 15 libros que en publica Brasil. sobre ERX y temas aledaños, todo eso es material canalizado por Acoglanis y por su principal adlátere, pero sin el nombre de Acoglanis. O sea, Acoglanis quería que eso circulara, pero sin su nombre. Y había una razón para eso, porque... también escribía bastante raro, ¿no? Por empezar, Bastante escribía básico. muy mal. Sí, Escribía muy mal, se expresaba muy mal. Pero no solamente eso, sino que él tenía muy fresca... Él no es el único que hizo algo así, por supuesto, ¿no? Hay la historia. toda una historia de contactados, supuestos o reales, como ustedes quieran, en todo el mundo. Él tenía muy fresca la historia de Eugenio Siragusa, un contactado de los años 70-80 en Italia, que había decidido presentarse con nombre, apellido y con cara ante los medios, diciendo todo lo que él le pasaba o consideraba que le pasaba. Y lo destruyeron. Lo humillaron. Lo humillaron, lo destruyeron, perdió el trabajo, perdió los amigos, se peleó con la familia e inclusive terminó preso porque lo acusaron de distintas cosas. Entonces, evidentemente, Acoglanis dijo, no, esto así no. Y dijo, esto lo voy a hacer en secreto. En secreto. En el 89, en realidad, él estaba listo, en términos de fenomenología de las religiones, estaba listo para pasar a la fase de eclesialización de su culto. Es decir, se había decidido a fundar una institución con una sede, con un organigrama de personas y a poner nombre y apellido. No lo pudo hacer porque se murió. No se murió así nomás. No. Ahora vienen las noticias. Te voy a pedir si nos aguantás, te Claro. quedás Sebastiano de Filippi porque esta historia es muy interesante. Después de las noticias, ¿qué pudiste descubrir, lo que se pueda contar de esas luces que hay en el Uritorco y cuál fue el trágico final de Acoglanis? ¿Te parece bien? Claro que sí. Está Sebastiano de Filippi con nosotros, autor, investigador y persona muy curiosa. Noticias. En Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. Hora 12 en la República Argentina.
Elogian la capacidad de gestión del presidente Javier Milei. Hernán Mundo. El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, destacó la gestión de Javier Milei. Dijo que hay rumbo económico y llamó a tener paciencia en materia de inflación. Lo expresó luego de dar su discurso en el evento anual de la Cámara de Comercio Norteamericana en Buenos Aires. Demoró 40, 50, 60 años llegar donde está ahora. Que tengan paciencia, nada más que estamos 2 años. Esto no es nada. Yo creo que hay rumbo, que hay dirección, que las cosas van a mejorar y estamos aquí para ayudar. Estoy aquí para apoyar eso. ¿Son optimistas? Seguro que sí, bien optimistas. El vaso está medio lleno, no está medio vacío. Juicio por la muerte de Diego Maradona. Miriam Mariotto. El tribunal del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona denegó el pedido de la defensa del médico Leopoldo Luque con respecto a la televisación de las audiencias. Dijo que esto